Bueno, buenas tardes. Espero que estén muy bien, sin COVID. Eh, Recuerden que si dos cosas que ya dijimos, si en algún momento no me escuchan, hagan alguna seña o avísenme. Y lo mismo, como dijo Ale, siéntanse en libertad de hablar, de opinar, de preguntar. Esto es más divertido tanto para nosotros y más útil para ustedes si es dinámico y conversamos como lo haríamos probablemente en forma presencial. Bueno, hoy es nuestra clase teórica número 2. Vamos a ver algunos conceptos y debates básicos que hacen a la arqueología ambiental. Y a esta clase pueden hacer el ejercicio de pensarla como la primera parte de lo que vamos a terminar de ver la clase próxima. O sea, es como una, digamos, si fuera esto presencial y estuviéramos 3 horas, quizá daríamos todo juntos, pero sirve el hecho de que sea más breve y más conciso para ir dejando que las ideas se asienten mejor. Entonces, básicamente, entre hoy y la semana que viene, vamos a ver algunos aspectos más teóricos de la relación entre sociedades humanas y ambientes. ¿Qué es lo que luego van a ustedes trabajar en el trabajo práctico de construcción de nicho, etcétera? Bien. Dos observaciones sobre el programa y la literatura, etcétera. Esto creo que yo ya lo dije. Ustedes saben que, bueno, hacemos el esfuerzo por poner la mayor cantidad de bibliografía posible en español. No toda es posible. Realmente hay textos o temas muy importantes que por una razón o por otra no son fáciles de disponer en español. Entonces, esto requiere un pequeño esfuerzo, digamos, de leer y entender el inglés, que puede resultar más o menos fácil. Dos consejos: quienes les cueste un poco más, pídannos ayuda, nos pueden escribir preguntando qué significa esto, no entiendo, y pídanse ayuda entre ustedes. O sea, funcionen como compañeros, compañeras de curso, ayúdense para entender los textos, dialóguenlos. O sea, sepan que para superar esa pequeña barrera del inglés, más allá de la dificultad propia de los textos, cuentan con toda nuestra ayuda. Dicho esto, como también hemos dicho, hoy el inglés es el idioma universal de la ciencia. Como en alguna época pudo haber sido el latín, quizá el francés, hoy es el inglés. En ese sentido, vale mucho la pena el esfuerzo de aprender inglés, aunque más no sea aquí, ¿no? Leyendo, de buscar en diccionario, de hacerse listas de palabras. Todo lo que ustedes logren aprender de manejo de inglés, hoy de leer y a futuro, ¿por qué no?, de escribir, los va a acompañar toda la vida. En su trabajo, en la ciencia y en lo que sea, en realidad. Bien, pasada esta introducción. Hoy vamos a partir de directamente pidiéndoles que hablen. ¿Qué les sugiere este concepto de ambientes naturales? Díganme lo que les venga a la cabeza. No hay una respuesta correcta. Todas las apreciaciones que tengan pueden ser correctas. ¿Qué pueden decirme con respecto a esta idea? Es un ping-pong. Ponen dos palabras y ustedes me dicen qué les viene a la mente. Reflexión, idea, crítica. Un lugar natural que no fue modificado por el hombre o no fue intervenido por el hombre. Perfecto, perfecto, correcto. Esa es la idea básica, que es una idea que en el sentido común predomina mucho. Uno habla de ambientes naturales y ambientes, digamos, modificados o antropizados, como decía Fernanda. Esto parte de la base de que existe algún sector del planeta Tierra que no tiene incidencia humana. Y en esto estamos queriendo decir dos cosas: que no tiene incidencia humana actual y que tampoco la ha tenido en el pasado. ¿Sí? Pasado que en África estamos hablando de 2-3 millones de años, en América 15-20 mil años, inclusive en la Antártida, que sería el continente más natural, hay presencia humana hace como 300 años.
¿sí? Europea, 300 años quizá más también. No, más no creo, pero 300 años sí. ¿Qué piensan ustedes, ahora observando el mundo actual que ustedes conocen, con respecto a si existen esos ambientes naturales, dónde existen, cuán amplios pueden ser? ¿Qué piensan? Alguien que no sea Fernanda, que se anime para ayudar a Fernanda, que no sea siempre la que rompe el hielo. No hay apuro, pueden tomarse su tiempo. Bueno, tomo la palabra acá. Dale, Lucho, viejo conocido. No, bueno, claramente deben quedar menos lugares que sean con esta característica de que no han estado intervenidos por el humano, ¿no? Sí, eso es correcto. El tema, bueno, Sí. a mí siempre me hace ruido cuando hablamos del concepto natural, cómo sale el hombre de eso como si no fuera parte de la naturaleza. Bueno, muy linda observación. Ahí traes a colación dos temas. Uno que es filosófico, podríamos decir. En un sentido amplio, creo que somos parte de la naturaleza. A ver, por eso digo filosófico, todo lo que es filosófico no necesariamente es compartido. Si consideramos que somos producto de una evolución, etcétera, somos parte de una naturaleza con cultura, ¿sí? Ese podríamos decir que es como el aspecto filosófico de lo que dice Luis, que es correcto. Eh, y a su vez hay un aspecto, si se quiere, más empírico, que también mencionabas vos, Luis, Lucho, que es que a medida que nos acercamos, por ejemplo, pensemos en América, desde la colonización temprana, 15, 20 mil años atrás, a surgimiento de imperios, estados, conquista europea, etc., uno puede asumir que cada vez hay menos ambientes naturales, si se quiere decirlo así, porque cada vez el impacto humano es mayor, digamos. Es más intenso, más disperso, etc. Eso como principio general es correcto, digamos. Vamos a quedarnos hasta ahí y voy a avanzar un poco. ¿Ustedes saben cómo se llaman? Esto lo hemos preguntado en años anteriores. Las áreas protegidas de Mendoza. No el nombre propio de cada área, sino el nombre genérico que tienen todas. ¿Son parques nacionales? Se llaman, sí, son parques provinciales. Mendoza no tiene parques nacionales. Y se llaman áreas naturales protegidas. Ese es como el nombre oficial. ¿Sí? Lo cual ahí uno ve cómo, aún en la gestión actual de nuestros espacios protegidos, esta idea de área natural existe en la provincia de Neuquén también, por ejemplo, en un montón de lugares. Se asume que lugares como La Payunia, como la Laguna del Diamante, como Parque Aconcagua, son naturales. Y uno, si los compara con la ciudad de Mendoza o con Godoy Cruz, podría pensar que son naturales. En el sentido de que no hay edificios, por ejemplo, no hay, no hay asfalto. Sin embargo, la arqueología nos dice que la Payunia tiene ocupaciones humanas hace por lo menos 3.000 4.000 años, pero en realidad tiene algunas evidencias de hace 6.000 años, que lugares como, qué sé yo, Precordillera tienen ocupaciones humanas de hace 12.000 años. En concreto, a lo que quiero llegar con esto es, la idea de ambientes naturales se ancla en una serie de prejuicios, en general erróneos. Y uno no menor es creer que las comunidades indígenas vivían en armonía con la naturaleza y en ese sentido, aún ocupadas por indígenas durante miles de años, siguen siendo ecosistemas naturales. Error en todo sentido. Error conceptual, porque obviamente son sociedades humanas, y error empírico, porque vamos a ver que impactaron, modificaron, como vamos a ver la semana que viene, construyeron esos ecosistemas, tanto como
en distinta magnitud, pero del mismo modo que lo hacemos nosotros, ¿sí? No es, digamos, no cometamos el error de creer que la antropización de los paisajes es un fenómeno occidental, ni capitalista, ni nada por el estilo. Es como un prejuicio, eso es un prejuicio, entre muchos. Sigue estando vigente, y acá vamos a lo que veníamos diciendo recién, el concepto de la existencia de ambientes prístinos. Por ejemplo, el Amazonas. Uno piensa en el Amazonas y es lo más parecido que viene a la mente a un ambiente natural, a un ambiente prístino. ¿Sí? Y esto lo vemos tanto en las opiniones de sentido común que uno puede escuchar en la calle, leer en un diario, etc., como en la ciencia. O sea, más allá de la ciencia arqueológica, no es raro leer trabajos científicos de distintas disciplinas donde se puede pensar el Amazonas como un ecosistema natural cercano a lo prístino, siendo que es un ecosistema habitado por humanos, y vamos a ver que de forma muy intensa, desde hace al menos 10.000 años. ¿Sí? Otro prejuicio, otro sesgo. Y esto también tiene que ver con aspectos de la visión muy tradicional de ver el ambiente como algo externo al humano. El ambiente está por un lado y la sociedad humana está por otro. Y los humanos pueden hacer dos cosas: adaptarse a ese ambiente en un equilibrio, o básicamente degradarlo en un desequilibrio. Y esta es una visión que estaba presente en la ecología cultural, en distintos movimientos, digamos, antropológicos, materialismo cultural, en distintos ámbitos, y que sigue estando vigente hoy en el sentido común. Rama, perdón, Sí. para ayudarte un poco, esas son las cosas que en parte hemos charlado ayer y es lo que hemos estado trabajando. Y el planteo que te hace Lucho fue más o menos un planteo que llegamos después de charlarlo en la clase, esto de por qué siempre se separa la naturaleza y la cultura y cómo en el devenir histórico de la ciencia antropológica ha pasado eso, en qué se pone más el peso, en la naturaleza o en la cultura a lo largo de la construcción del conocimiento científico. Básicamente era eso lo que vino. Perfecto. Es como para darte el marco. Bueno, ahí vamos a volver a esto. Hay distintos determinismos, y vamos a empezar por el final. Todos los determinismos son malos. El determinismo ambiental, que plantea que si hay un cambio climático, por ejemplo, no sé, una aridización, la cultura tiene que cambiar hacia adaptarse, o va a estar determinada, que es distinto a condicionada. Yo creo que el clima condiciona a la cultura, no tengo la menor duda en realidad. Los ecosistemas condicionan la cultura, los ambientes condicionan la cultura, y si no, miren el COVID. El COVID es un ejemplo de cómo procesos ecosistémicos impactan, condicionan, quizás influyen fuertemente en la sociedad humana. Pero determinar en el sentido de determinar una conclusión o una consecuencia, no. Y lo mismo el determinismo cultural, muy en boga en marcos postprocesuales, marcos postmodernos, de pensar que en realidad la cultura, la agencia humana, la intención humana, establecen, por ejemplo, cómo es la sociedad en todos sus aspectos. Eso es falso también, porque parte de, ni siquiera hoy nosotros, digamos, con las supuestas herramientas de la sociedad occidental, determinamos el modo preciso en que y nuevamente el COVID lo muestra, en que nos adaptamos y en que evolucionamos, etc. Entonces, los determinismos son un mal amigo, tanto si son de base determinista ambiental, de base ecológica, niegan que la cultura genera múltiples formas de adaptación, de respuesta, de adecuación a un mismo evento climático. Y si son de base cultural, donde se presume que básicamente la agencia individual, la agencia social, condiciona exactamente cómo es la sociedad, están ignorando que en el fondo seguimos estando expuestos y condicionados por procesos ecológicos, climáticos, ambientales de múltiples formas. Entonces, en concreto, como que un principio inicial de nuestra materia es dejar de lado cualquier forma de determinismo, ya sea ambiental como cultural. Ninguna representa muy bien cómo funcionan las cosas en realidad. Y al hacer eso, abrir lugar a múltiples formas de interacción entre ambiente
y sociedades humanas. Casos específicos donde puede haber un impacto terrible de procesos ecosistémicos en los humanos. Pensemos en erupciones volcánicas de características extremas. Pueden llevar al abandono de partes de un continente, sin ir más lejos. Entonces uno podría pensar ahí, ese es un caso de si se quiere, de determinación muy fuerte del ambiente sobre los humanos. Sí, sigue habiendo múltiples formas de respuesta frente a eso. Pero entonces, se nos abre una gama de variación infinita de formas de interacción entre impactos ambientales y respuestas humanas, que es justamente esa variación la que tenemos que entender. Y lo primero que tenemos que dejar de lado para eso es los determinismos. Tanto ambientales, que ya medio que están dejándose de lado hace rato, pero también los culturales. Son tan falsos como los otros. ¿Sí? Entonces, estas son unas observaciones muy básicas. Ya a esta altura hay varios marcos conceptuales que empiezan a dejar de lado esto hace varias décadas, en realidad. Uno es lo que se ha dado en llamar ecología histórica, y tienen el trabajo de Erickson, un trabajo que recomiendo que lean. Luego les vamos a enviar, es un trabajo largo, pero le vamos a dar una guía de páginas, a qué páginas presten atención. Lean todo, en lo posible, pero hay determinadas páginas que son muy, muy buenas, y los vamos a orientar a que vayan a esas páginas. La ecología histórica nace desde una base histórica, sociológica, de pensamiento, se vincula a la arqueología, y plantea que el paisaje, y este es un concepto importante, paisaje, es producido como producto de interacción entre humanos, por un lado, y ambiente, por otro. Y por una tradición, si se quiere, histórica, la ecología histórica se enfoca en actividades humanas intencionales de diseño, entre comillas, de ingeniería de los ecosistemas. Y le presta mucha atención a la lógica indígena, a la lógica de cada comunidad indígena en este caso, para administrar, para manejar sus recursos, en última instancia. Manejar recursos, crear parches de recursos, etcétera, etcétera. Luego, como les digo, les vamos a adjuntar unas páginas específicas para que presten atención. Y un marco muy emparentado, que es el que vamos a terminar de ver la semana que viene, que es el de construcción de nicho. Que a diferencia de esta ecología histórica, viene de las ciencias ecológicas. El concepto de nicho es un concepto ecológico. Y a ver, acá les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre nicho y ambiente? Digan lo que se les venga a la cabeza. Si está mal, no importa. ¿O cuáles creen ustedes que puede ser la diferencia entre el concepto de nicho? Piensen en qué significa nicho, inclusive a nivel de sentido común, y qué significa ambiente. Los voy a orientar. A ver, ahí estás por hablar, dale. Me animé. En realidad se me viene como la palabra nicho, nada que ver, ¿no? Pero utilizado en el marketing, supongo que delimita una zona o una región o Sí. algo de eso. Buena observación. Pero sigamos construyendo esa idea. A ver. Delimita un espacio o una zona para alguien. Sí, calculo que es un espacio de interacción entre las distintas especies que están compartiendo ese lugar delimitado. Exacto. Es muy buena tu definición. La idea de nicho, el nicho no existe sin la especie. A diferencia de un ambiente que uno puede decir, sí, hay un ambiente de desierto y puede, por ejemplo, no tener ninguna especie de animal, el nicho es propio de cada especie. Uno puede hablar del nicho de los carnívoros, de especie o de órdenes, en distintos niveles puede funcionar esto. El nicho humano, el nicho de los carnívoros, el nicho de los virus, el nicho es propio de un agente que tiene ese nicho. Y en realidad el nicho
la otra pregunta sería, ¿incluye el ambiente? Sí. El organismo sin el ambiente tampoco define un nicho. O sea, el nicho es la suma de un ambiente, digámosle, entre comillas, externo, y un agente, que puede ser un individuo, un organismo, una especie. O sea, el nicho no existe en forma previa a la presencia de la especie o del agente. El ambiente sí. Uno puede pensar perfectamente ambientes desocupados. Uno podría pensar ambientes en Marte. Discutiríamos si hay vida o no, pero hay ambientes. No hay nichos, hasta tanto haya vida. ¿Sí? Entonces ahí hay una diferencia clave. El nicho tiene una base ecológica y un poco a diferencia de la ecología histórica, de base más sociológica, enfatiza tanto los procesos intencionales de diseño y modelado del ambiente como los podríamos llamar incidentales. O sea, consecuencias en los ecosistemas no buscadas por quienes las generaron. Pueden ser positivas o pueden ser negativas. Una podría ser el calentamiento global. O sea, el calentamiento global muy probablemente incentivado por el uso de combustibles fósiles es construcción de nicho, no es intencional. Claramente no tenemos intención de producir un calentamiento global, pero claramente sí es parcialmente al menos consecuencia de la actividad humana. Y un elemento clave para no meterme mucho en lo de nicho, que vamos a terminar de ver la semana que viene, las actividades de construcción de nicho de una especie impactan necesariamente, más o menos, en todas las otras especies. Así como el nicho es propio de una especie, el impacto al construir nicho es global, es generalizado. En todo caso puede ser un impacto más fuerte, menos fuerte, pero siempre hay un impacto. Entonces estos marcos, perdón, vuelvo para atrás, la idea con estos marcos de ecología histórica, construcción de nicho, es que son algunos de los ejemplos mediante los cuales se deja atrás esa idea de ambiente por un lado y sociedades por otro. ¿Sí? Sigo basándome, perdón, vuelvo para atrás. Sigo basándome Profe, ¿le puedo hacer, Sí, por perdón, favor. Por una favor. pregunta? Sí. En años anteriores que en algunas lecturas ha aparecido el concepto de nicho ecológico y de parche de recursos, y algunas veces, tal vez lo interpreté mal, pero estaba como un sinónimo tal vez, o un parecido, y me gustaría si nos puede resaltar cuál sería bien la diferencia entre uno y otro, porque no me queda clara entonces. Perdón. Excelente pregunta. Perfecto, perfecto. Aprovechemos a sacar todas estas dudas. Bueno, a ver. Como dijimos, el nicho es propio de una especie. ¿Sí? Y situémonos ya dentro de la especie humana. Una cosa sería un nicho de una sociedad agricultora, un nicho de una sociedad cazadora-recolectora, digamos, hay un montón de nichos humanos, de hecho. Entonces ese, por un lado, es un concepto fácil porque uno puede pensar, bueno, el nicho requiere una especie tal o a una población o a un grupo humano tal como para tener una existencia. El parche, a ver, la idea de parche que viene de la ecología es una idea, primero es una idea espacial. O sea, la idea de nicho, si se quiere, es una idea de interacción entre especie, agente, grupo y un espacio. El parche, para mí, no involucra de forma tan clara una interacción. El parche es un concepto espacial. Entonces uno puede decir, es un parche de bosque. ¿Sí? Y, digamos, la idea de parche, ¿cuál es? Se usa mucho también para estudiar formas de interacción. Que muchos recursos, no todos, pero muchos recursos se dan en forma de parches. Entendido como parche, un espacio acotado con abundancia de algo. ¿Sí? Entonces el parche, a diferencia del nicho, no es propio de una especie. El parche es un fenómeno espacial
y que puede, por ejemplo, ser de utilidad para un montón de especies distintas. ¿Sí? Entonces el concepto de parche es un concepto espacial, que caracteriza cómo se distribuye un determinado elemento, si se quiere, bosque, algarrobo, es un parche de algo, ¿no? No es una idea universal el parche, un parche de algarrobo, parche de bosque, parche de lo que sea, pero es un concepto espacial y no involucra necesariamente a la gente que sí involucra la idea de nicho. El nicho es de tal grupo o de tal especie. Entonces esa sería una diferencia. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. No, por favor, de nada. Aprovechemos todas las preguntas que tengan. Es el momento ideal para hacerlas. Bueno, un principio clásico de la teoría ecológica tradicional, que también lo tenemos arraigado en el sentido común, es la sucesión ecológica. Y ahí lo tienen ustedes graficado, donde desde las rocas expuestas a la izquierda, que sería un ambiente, un ecosistema, si se quiere, inicial, se van dando procesos de formación de suelos, de formación de comunidades vegetales, comunidades animales, y se llega a ese bosque, que es lo que en ecología se llamaba, o se llama, una comunidad madura. ¿Sí? Y este gráfico que ustedes tienen ahí se llama tradicionalmente una sucesión ecológica. Sucesión en el tiempo, no en el espacio. Como ven, el eje horizontal es tiempo. Y en este marco de ideas se pensaba, por ejemplo, que determinados ámbitos del Amazonas, al cual vamos a volver, eran ecosistemas maduros, o sea que había pasado mucho tiempo y que habían alcanzado una situación de equilibrio. Entonces, por definición, cualquier cosa que pasa en ese ecosistema maduro desequilibra. Si vos estás en equilibrio y pasa algo, difícil generar más equilibrio, va a desequilibrar probablemente, digamos. Al menos en teoría de sistemas, que es un poco lo que está detrás de esto. Bueno, esta idea está presente hasta si lo piensan en la idea de área natural. El área natural fue evolucionando sola y está en un mediano equilibrio. Entonces, si mantenemos a la gente afuera, ya con eso estamos bien. Se mantiene ese equilibrio. Ese sería un poco el argumento. Y muchas de las estrategias de conservación de especies, de ecosistemas que se aplican en el mundo, no solo en Argentina, en el mundo, se basan en buscar y en preservar ese supuesto estado de equilibrio. ¿Sí? Ya hace mucho tiempo empieza a surgir esto que se llama New Ecology, o una ecología nueva, es como tú, una New Archaeology, bueno, pero esta New Ecology es un poco más reciente, que dice que en realidad, ojo, dice, el equilibrio no es un estado natural. El disturbio de múltiples formas, incendios, humanos, erupciones volcánicas, tsunamis, inundaciones, es parte de la evolución de todos los ecosistemas. ¿Sí? Entonces, veo que están caras de pensando, ya vamos a llegar a aclarar un poco más esta idea. Y hay un ejemplo muy bueno que van a terminar de entender a fondo, espero que hoy, pero también la semana que viene. Hay un debate en Australia, y no me voy a meter mucho en esto porque sí es tema de la semana que viene. Los aborígenes australianos, los aborígenes australianos prenden fuegos. Los actuales también, ¿sí? Es una estrategia usual para cazar, para distintas actividades, prender pequeños fuegos que empiezan a dispersarse en el paisaje. Y hay como un movimiento un poco ya anticuado de ver eso como un disturbio a los ecosistemas de desierto australiano. Entonces, una primera reacción fue impedir que los aborígenes australianos prendan fuegos, que son los que les permiten cazar y hacer determinadas actividades. ¿Sí? Les hago una pregunta. ¿Desde cuánto tiempo creen ustedes que pueden haber estado prendiendo fuego en Australia los aborígenes? Arriesguen, a ver.
Digo una opción, a ver, y ustedes me dicen, ¿500 años? ¿Más o menos? ¿O igual? Un poco más, Un poco más. un poco más. Un poco más de 500 años. 500 años, Australia, los europeos llegaron más tardíamente, hace 300 años que llegaron, con James Cook. Es más tardío. 500 años podríamos decir es más. 1000, Yo creo que un poco más, quizás de cuando llegaron a poblar el continente. Más. ¿Y han visto en alguna materia más o menos cuánto hace que se pobló Australia? 40.000 a 70.000. Muy bien. Muy amplio igual. Está bien, porque tienen un debate, tampoco se sabe tan claramente, porque como saben, hasta ahí llega Carbono 14, entonces hay todo un debate, pero de mínima 40.000 años. Muy probablemente 60, 70.000 años que Australia está poblada por humanos modernos. Y hay evidencia de que, no 60.000 años, pero que hace varios miles de años al menos, prenden fuegos. Hay evidencia paleoecológica. Entonces ahí la pregunta empieza a ser si los ecosistemas de Australia tienen al fuego como un factor, al fuego antrópico, desde hace de mínima 5.000 años, pero probablemente 10, 15, 20.000 años. ¿Es natural sacar el fuego como un factor? ¿O es natural dejar al fuego como un factor? Entendiendo como natural lo usual. Y el fuego es parte de la evolución de esos ecosistemas. No sé si ustedes saben, pero hay muchas especies de árboles que están adaptadas a que cada X cantidad de tiempo se queman. Y el árbol sigue viviendo. ¿Sí? Entonces, un poco esta New Ecology, no voy a avanzar más porque ya estoy pisando de lo que vamos a ver la semana que viene, pero que me voy la semana que viene vamos a tener una pequeña mirada etnográfica. Nos vamos a sumergir en la etnografía de Australia para ver esto, de un modo que es divertido, digamos. Un poco la idea es que múltiples formas de impacto, no solo humano, también el disturbio puede ser el niño que genera fuegos, es un fenómeno climático, genera ecosistemas más heterogéneos a nivel espacial, como vos decías, Hardy, ¿cómo era tu nombre, Hardy? Candela. Candela. Parches, por ejemplo. Todos estos procesos de disturbio generan un paisaje más heterogéneo, por ejemplo, con expresión a nivel de parches. Y los paisajes más heterogéneos suelen ser más estables, o suelen ser más resilientes, si se quiere, más que estables. No olvidemos la palabra estable, más resilientes. Pueden absorber mejor los impactos. Si un paisaje es heterogéneo, la semana que viene vamos a ver mejor por qué, que si es súper homogéneo y súper en equilibrio, digamos. Ahora sí, pasamos, este es Clark Erickson, se los presento, un investigador interesantísimo, que trabaja hace mucho tiempo en Brasil, en Bolivia, y este es el trabajo que tienen en la primera unidad, del cual, como les dije, voy a enviar por email algunas páginas que me interesa que enfaticen, porque es un trabajo largo y no todo es tan relevante. Bueno, entonces Erickson plantea que la visión clásica de la antropología describe al Amazonas como un último casi ambiente natural del mundo. Eso lo puede escuchar hoy uno hasta en la televisión, en los diarios, hoy. Y muchos, bueno, inclusive muchos investigadores planteaban eso también, hasta hace un tiempo. Sin embargo, dice Erickson, hay evidencia cada vez más, y una parte de esta evidencia bastante reciente, de que el Amazonas es todo lo contrario, de que es casi un paisaje domesticado. ¿Sí? Y se empieza a pensar la idea de domesticación, que es una idea que aplica a las especies, se la empieza a pensar y a aplicar a los paisajes. ¿Sí? O un paisaje antropogénico, entendiendo por eso un paisaje generado por la acción humana. No en forma exclusiva, el clima sigue actuando, pero en forma importante. Y entonces, plantea Erickson, confluyen acciones intencionales, como hacer, ya vamos a ver ejemplos en realidad, y no intencionales, humanas, con procesos climáticos no humanos,
todo esto confluye desde hace miles de años y es lo que da lugar a lo que al Amazonas de hoy, que dice Erickson, cuando lo investigás en más detalle, cuando salís, digamos, de la definición de folleto, digamos, es más un paisaje antropogénico que un ambiente natural. Obviamente, dice Erickson, y esto es correcto, la incidencia humana no es homogénea en todo el planeta y puede variar desde un nivel poco profundo, que se puede confundir con un estado prístino o natural, a un caso extremo, que es lo que la ecología histórica llama ingeniería de ecosistemas, pero no ingeniería actual, ingeniería pasada, prehistórica si se quiere, que hay evidencia de que se ha practicado de distintas formas en múltiples ámbitos del planeta. Y con la idea de contrajo de nicho de Boivin y coautores van a ver ejemplos de esto. Bueno, quedan 10 minutos, ¿eh? Vamos a ir pasando por algunos de los elementos de este paisaje domesticado que describe Erickson. Que todo el tiempo hagan el ejercicio de pensar cómo se ven a nivel paleoecológico, arqueobotánico, zooarqueológico, porque las distintas unidades que vamos a ver más adelante, de geoarqueología, zooarqueología, paleobotánica, son ni más ni menos que formas metodológicas de discutir esto. Entonces, un primer elemento clave, dice Erickson, es los fuegos antrópicos. Ahí tiene una imagen de un fuego en Amazonia, bueno, arriba un dibujo de indígenas ya con caballo en América del Norte, pero esto ocurrió en Australia históricamente, en un montón de lugares. Se ha planteado para Patagonia. Los incendios antrópicos, en este caso intencionales, disminuyen la abundancia de material combustible, o sea, de leña seca, por ejemplo, en un paisaje, y pueden prevenir, cuando ocurren incendios naturales, un impacto mucho mayor que si no estuvieran las personas haciendo estos pequeños fuegos. Esta es un poco una conclusión de Australia. Generan parches, como decía Candela, tienen, ahora vamos a ver, estos fuegos un rol clave en la formación de lo que en Brasil llaman terras pretas. Ahora vamos a ver mejor detalles de estos. Pero en síntesis, un elemento clave de la antropogenización del paisaje es el fuego. Y usado a nivel bastante global. No quiere decir que todo el planeta de la misma forma, pero usado muy ampliamente. Montículos antrópicos. En un montón de lugares de humedales, de los cuales determinada zona del Amazonas está llena, la construcción se puede discutir si intencional o no. Erickson dice que sí, intencional, de montículos para lugares de vivienda es muy usual. En última instancia pueden ser incidentales, pueden ser procesos de construcción acrecional no intencional, pero en última instancia ocurren. Entonces, hay evidencia de que agricultores construyeron montículos de decenas de metros en los llanos de Mojos, Pantanal de Brasil, Isla de Marajó en Brasil, esto en Bolivia, Brasil, distintos lugares. Y en otros lugares del mundo también. Contienen decenas de entierros humanos, conjuntos arqueológicos de diversidad enorme. Y un último ejemplo de todo esto, que vamos a ver en una unidad más adelante, son en Brasil los muy conocidos sambaquíes, que son concheros, obviamente en la costa. Concheros que algunos de los cuales tienen 30 metros de alto. Es impresionante. Yo viajé una vez al sur de Brasil, cerca de acá de Argentina, por ejemplo la zona de Florianópolis tan conocida, y es un montículo que vos mirás 30 metros para arriba, pero que tiene no más de 50 a 100 metros de longitud, digamos. Empieza y termina el montículo. Y lo tenés que escalar, básicamente. Entonces eso sí se supone que son construidos en forma intencional, porque es mucho más fácil tirar las valvas en forma más dispersa que apilarlas de esa forma, ¿no? Entonces esta es una segunda forma de ingeniería de ecosistemas. Estas son las famosas terras pretas. Terra preta es portugués, dark earth se llama también, muy usual en Brasil, pero no exclusivamente.
si ustedes tuvieran la oportunidad de ver cualquier conchero de Tierra del Fuego, de Brasil, de Australia, de África, suelen tener suelos orgánicos o suelos antrópicos. ¿Sí? Ya después vamos a ver, no sé si han visto qué es el suelo, quizás lo han visto en geomorfología, vamos a ver algo de geoarqueología, pero una de las categorías de suelo son los antrozoles, que es un suelo antrópico. Ustedes ven aquí en el ejemplo que tienen a la derecha, un suelo característicamente, digámosle entre comillas, natural, pero al menos no un suelo antrópico, de Amazonas, muy oxidado, poca materia orgánica, llueve muchísimo, etc. Y al lado tiene una terra preta, que es un suelo antrópico, es un suelo arqueológico. Ahí hay material arqueológico, entierros humanos, cerámica, disculpen el concepto, pero pis, caca, todos los desechos orgánicos que se les puedan ocurrir, humanos, animales, etc., están ahí. Pueden tener hasta 200 hectáreas estos suelos orgánicos. ¿Sí? Y se transforman, y vuelvo a la idea de parche, estuviste muy pertinente con tu pregunta, Candela, en parches para la agricultura. ¿Por qué? Porque este suelo es mucho más productivo que el suelo natural. ¿Sí? El oxisol, no me acuerdo cómo se llaman, estos suelos de Amazonas, digámosle, sin aporte antrópico gigante, son poco productivos, mientras que las tierras pretas son muy productivas. Entonces se da un ciclo que hasta se retroalimenta, donde después los agricultores van y eligen esos lugares para sembrar porque es mucho más productivo que en cualquier otro lado. Y sí plantea Erickson que se sugiere que son desarrollados intencionalmente. Y él tiene una discusión de por qué cree que son desarrollados a propósito. De que hay un manejo del suelo para eso, que no alcanza con tirar desperdicios, digamos. Y este es un ejemplo fantástico, que en inglés se lo llamaría fish farming, que es como sembrar pescados. Y que es, en este caso interesante, una forma ya de manejo, pero acá de una especie animal. Interesante, ¿por qué? Porque son especies silvestres. A diferencia de como va a dar Ale más adelante, los camélidos, que algunos de los camélidos manejados son domésticos, por ejemplo la llama, todos estos peces consumidos en el Amazonas, lo mismo ocurre en Australia, son peces silvestres, indistintos del que encontrás en cualquier río común. Pero en concreto se mejoran los ecosistemas habitados por los peces mediante la ampliación de humedales, excavando. Por ejemplo, hay lugares que se inundan estacionalmente, entonces lo que se hace es canalizaciones que generan como lagunas, digamos, el agua cuando sube naturalmente, generan determinados canales en B, entonces esa agua queda retenida y los peces quedan ahí en pequeños lagos artificiales. ¿Sí? Aquí lo que ustedes ven en todas estas fotos son arqueológicos, como estructuras en B de pozo, de antiguos canales utilizados para que haya peces disponibles más tiempo en lugares donde a priori no estarían. Y hay un montón de trabajos, luego los puedo mandar si quieren, no están ahora en la materia, aunque Erickson lo discute, que muestran que este fenómeno, que parecería una cosa rara, en realidad es bastante amplio. Lo que pasa es que es muy fácil no darse cuenta, en concreto. Estos viejos canales, digamos, usados hace 1000 años, X cantidad de tiempo, hoy uno puede pasar y les crece vegetación, etcétera, y ya no los ves. Pero con una investigación arqueológica específica, geoarqueológica, etcétera, los ves. Bueno, ejemplos varios. Con esto ya vamos a ir cerrando. Como ustedes saben, la idea de los teóricos es no hacerlos muy largos. Pero esto, como les dije, sí. No, por ejemplo, quería, no sé, era tirarle un ejemplo más local, lo que pasa en la cordillera del límite con los pastores actuales, Sí. de chivos chilenos que hacen uso de los valles cordilleranos de Argentina, y es que en realidad ellos con el paso del tiempo, de generación en generación, han estado cruzando la cordillera para hacer uso de los pastos de verano de los valles argentinos, y en realidad lo que están haciendo también es irrigar las vegas.
Entonces, año tras año, ellos van abriendo pequeñas acequias, muy pequeñas, pero mínimas, casi con la mano, en algunos casos lo hacen, son de 20 centímetros, una cosa así, van abriendo pequeñas acequias y van regando, llevando agua hacia otros lugares en donde la vega, por ejemplo, ese año estaba más seca. Y de ese año a año, lo que van generando son mayores parches, candela, más parches mayores de esta vega, que año a año lo que permite es aumentar la capacidad de carga que tiene esa vega para el año siguiente traer más animales, ¿sí? Y es algo que uno crea allá arriba, 5.000 metros, no hay nadie, no hay población, no hay nada, esto es un ambiente o un ambiente no antropizado, y en realidad sí está antropizado, y hasta incluso hay algunas áreas que se ha demostrado que toda la vega no ha sido de manera natural, ha sido construida, justamente por esta irrigación que van haciendo de generación en generación, y bueno, generar un paisaje que para el común de la gente es montaña solitaria, y en general, y no es así, no es montaña solitaria, sino una montaña, no la montaña, pero lo verde de esa montaña ha sido construido. Exacto. ¿Sí? Sí, es un muy, muy buen ejemplo de algo muy parecido, que es, digamos, lugares donde el humedal sería pequeño, hacer grandes, grandes humedales. Es un ejemplo perfecto. Que ahí el desafío empieza a ser, bueno, ¿cómo ves eso arqueológicamente? Y la realidad es que hay formas, hay muchas formas, digamos. Que las hay, las hay. Entonces, para cerrar el tema de hoy y que quede picando para terminarlo la semana que viene, si tienen ganas de leer, bueno, después les digo un trabajo de Bird para la semana que viene, pero pueden ojearlo porque lo voy a dar en detalle y luego lo podemos seguir discutiendo. Todos estos debates de ambientes antropizados, de ingeniería de ecosistemas, etcétera, etcétera, requieren una mirada arqueológica, entendida como la que te ofrece la historia de interacción entre sociedades humanas y ambientes, ¿sí? O nichos. Y esto se canaliza mediante, y esto vamos a verlo en la materia, y esto es lo hermoso de la arqueología, que es interdisciplinaria, no te alcanza la arqueología sola. Geomorfología, paleoecología, paleobotánica, zooarqueología y tafonomía. Necesitas recurrir a todas estas herramientas. Paleoclima, porque también necesitas entender la dinámica de aquellos aspectos no sujetos a la influencia humana, al menos no tan sujetos, ¿no? Necesitas recurrir a todas esas herramientas para reconstruir estas historias sobre una base más sólida. Y en parte, la segunda parte de nuestra materia, vamos a ir enfocándonos, ya que es más metodológica, es lo que yo le fui diciendo, el módulo 2 de la materia, la semana que viene lo vamos a repasar, es más metodológica y busca entender como estos distintos ámbitos. El ámbito de, si se quiere, la litosfera, roca, sedimento, los procesos geológicos, geomorfológicos. Y luego en la biosfera, comunidades vegetales, comunidades animales, y cómo, digamos, en última instancia la que ofrece, digamos, en pocas palabras, no se puede entender la historia de los ecosistemas sin arqueología. ¿Sí? El humano es parte de esa historia, y la arqueología es la que estudia la historia profunda, digamos, de la sociedad humana. Entonces es como un elemento constitutivo, necesario, imprescindible, para entender no solo nuestra historia, sino la historia de los ecosistemas en general. Entonces con esto cerramos. Todas estas herramientas y otras, y muchas específicas que están englobadas dentro de estas, son necesarias para poner en discusión todas estas cosas de las que estamos hablando. Voy a dejar de grabar